¿Alguna vez has sentido que ciertas emociones te atrapan, que hay sentimientos que simplemente no desaparecen, que ciertas experiencias del pasado siguen teniendo un peso sobre ti, incluso después de años? Tal vez has intentado comprenderlas, analizarlas, hablar de ellas, incluso distraerte con otras cosas para no sentirlas. Pero de alguna manera, siguen ahí, esperando el momento perfecto para resurgir. La mayoría de las personas llevan consigo una acumulación de emociones no resueltas que se han quedado atrapadas en el cuerpo y en la mente. No importa cuánto intenten ignorarlas o racionalizarlas, estas emociones continúan afectando su bienestar, su salud, sus relaciones, incluso su energía y su forma de ver la vida. David Hawkins descubrió a lo largo de sus investigaciones que las emociones reprimidas no solo influyen en la mente, sino que también tienen un impacto directo en el cuerpo. Cuando una emoción no se procesa, se queda grabada en el sistema nervioso, generando tensión, bloqueos e incluso enfermedades. Las personas piensan que han superado una situación solo porque han dejado de pensar en ella, pero en realidad, si la emoción no se ha liberado completamente, sigue operando en un nivel profundo, afectando sus pensamientos, sus reacciones y sus decisiones sin que lo noten. Esta es la razón por la que alguien puede reaccionar de manera desproporcionada a una situación pequeña, o sentirse ansioso sin una causa aparente. El cuerpo recuerda lo que la mente trata de olvidar. Muchas enfermedades crónicas, dolores persistentes y sensaciones de fatiga tienen su origen en emociones estancadas. La ciencia ha comenzado a respaldar esta idea con estudios que muestran cómo el estrés, la ansiedad y el resentimiento pueden debilitar el sistema inmunológico, afectar el sistema cardiovascular y generar inflamación en el cuerpo. No se trata de una simple conexión entre mente y cuerpo, sino de una relación inseparable. Cada emoción que no se deja ir queda atrapada en el organismo, afectando la forma en que nos sentimos física y mentalmente. Pero hay una salida. Existe una manera de liberar las emociones sin tener que revivir el trauma, sin necesidad de analizarlas constantemente, sin tener que luchar contra ellas o reprimirlas. Se trata de la técnica de dejar ir, desarrollada por David Hawkins. No se trata de evitar las emociones ni de negarlas, sino de permitir que surjan por completo para que puedan liberarse de forma natural. La clave es dejar de resistirse, dejar de intentar controlarlas, y simplemente experimentar la emoción sin agregar pensamientos, sin juzgarla, sin etiquetarla como buena o mala. Las emociones solo permanecen cuando hay resistencia. Cuando se permite que una emoción se sienta plenamente sin intentar cambiarla ni suprimirla, comienza a disolverse por sí sola. Es como sostener un objeto pesado en la mano. Cuanto más tiempo lo sostienes, más dolor y fatiga genera. Pero si lo sueltas, desaparece la tensión de inmediato. Lo mismo ocurre con las emociones. Nos han enseñado a sostenerlas, a cargarlas con nosotros como si fueran parte de nuestra identidad, pero en realidad, no tenemos que hacerlo. Podemos soltarlas en cualquier momento. Estas emociones atrapadas se manifiestan en la vida cotidiana y afectan nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra percepción del mundo. Vamos a ver ejemplos concretos de cómo las personas, sin darse cuenta, quedan atrapadas en un ciclo de resistencia emocional que afecta todos los aspectos de su vida, y cómo la técnica de dejar ir puede cambiar por completo la forma en que experimentan la realidad. Las emociones atrapadas no solo viven dentro de nosotros en un nivel abstracto, sino que se manifiestan constantemente en nuestra vida cotidiana, en nuestras interacciones, en nuestros patrones de comportamiento y en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. Muchas veces creemos que estamos actuando de manera racional, que tenemos el control de nuestras elecciones y que estamos tomando decisiones basadas en la lógica y el sentido común. Sin embargo, lo que realmente sucede es que la mayoría de nuestras respuestas están siendo impulsadas por emociones no resueltas, por sensaciones que han quedado estancadas y que siguen operando en segundo plano. Por ejemplo, una persona que ha experimentado rechazo en su infancia puede crecer con un miedo subconsciente a ser abandonada. A simple vista, esta persona puede parecer completamente funcional, con una vida estable y relaciones normales. Sin embargo, en su interior, cada interacción con los demás está teñida por ese miedo subyacente. Puede desarrollar una tendencia a complacer a los demás en exceso, a evitar los conflictos a toda costa, a sentir ansiedad si alguien no responde a sus mensajes de inmediato, o incluso a sabotear sus propias relaciones antes de que la otra persona tenga la oportunidad de alejarse. Todo esto ocurre sin que sea completamente consciente de ello. No es que quiera actuar de esa manera, sino que la emoción atrapada sigue operando desde su subconsciente, generando una respuesta automática. Otro ejemplo común es el caso de alguien que ha experimentado una traición.
Aunque en la superficie parezca haberlo superado, el resentimiento sigue latente, influyendo en su capacidad para confiar en los demás. Puede volverse excesivamente cauteloso en sus relaciones, manteniendo una barrera emocional que impide la verdadera conexión. Puede interpretar cualquier pequeño desliz como una amenaza de traición y reaccionar de manera exagerada ante situaciones que, objetivamente, no representan un peligro real. Esto no es un problema de lógica ni de razonamiento, sino una reacción emocional que ha quedado congelada en su sistema y que sigue activándose cada vez que una situación similar se presenta. Las emociones atrapadas también se reflejan en el cuerpo. Una persona que ha acumulado años de estrés y ansiedad puede desarrollar tensión crónica en los músculos, dolores inexplicables, problemas digestivos, insomnio o fatiga constante. Alguien que ha reprimido el enojo durante mucho tiempo puede experimentar migrañas, hipertensión o problemas en el hígado. Aquellos que han vivido con una tristeza prolongada pueden notar problemas en el sistema respiratorio, como asma o sensación de opresión en el pecho. El cuerpo es un espejo de nuestras emociones, y cuando éstas no se liberan, buscan una vía de escape a través de síntomas físicos. Podemos ver estos efectos en personas conocidas, incluso en figuras públicas que han compartido sus historias. Grandes artistas han canalizado su dolor emocional a través de la música, la literatura o la actuación, pero muchos de ellos también han vivido atrapados en ciclos de sufrimiento que no pudieron resolver. Personas exitosas han alcanzado todos los logros externos que la sociedad considera valiosos, pero han terminado en crisis existenciales profundas porque el éxito externo no puede compensar una carga emocional interna no resuelta. Incluso en la vida cotidiana, vemos a personas que parecen tenerlo todo: familia, estabilidad, una carrera próspera, pero que viven con una sensación de insatisfacción constante, como si siempre faltara algo, como si nunca pudieran sentirse completamente en paz. El problema es que hemos aprendido a gestionar nuestras emociones de manera ineficaz. Nos han enseñado a reprimir lo que sentimos, a distraernos con el trabajo, con el entretenimiento, con el consumo, con las redes sociales. Hemos aprendido a racionalizar nuestras emociones, a encontrar explicaciones para ellas en lugar de simplemente sentirlas. Nos han dicho que no debemos mostrar debilidad, que debemos ser fuertes, que tenemos que mantenernos ocupados para no pensar demasiado. Pero todo esto solo pospone el problema. La emoción sigue ahí, acumulándose, esperando el momento de manifestarse de una forma u otra. La técnica de dejar ir ofrece una alternativa radicalmente diferente. En lugar de luchar contra las emociones, en lugar de tratar de entenderlas o cambiarlas, propone permitirlas por completo, sin resistencia. Es un enfoque simple, pero extremadamente poderoso, porque rompe con la idea de que necesitamos hacer algo con nuestras emociones. La verdad es que no necesitamos arreglar nada, no necesitamos resolverlas intelectualmente. Solo necesitamos dejarlas ser. Vamos a ver en detalle cómo se puede practicar la técnica de dejar ir en la vida diaria, cómo se experimenta el proceso de liberación emocional y qué cambios pueden surgir cuando se aplica de manera consistente. Veremos que la clave no está en eliminar las emociones, sino en permitir que se expresen y se disuelvan de manera natural. Este es el paso fundamental para dejar atrás el peso del pasado, para sanar de manera profunda y para vivir con una sensación de ligereza y libertad que antes parecía inalcanzable. La técnica de dejar ir es sorprendentemente simple, pero su poder radica precisamente en esa simplicidad. No es una práctica complicada, no requiere conocimientos previos ni largas horas de meditación. Sin embargo, su aplicación requiere un cambio de perspectiva, un cambio en la relación que tenemos con nuestras propias emociones. Estamos acostumbrados a luchar contra ellas, a querer cambiarlas o evitarlas, pero la clave de dejar ir es hacer exactamente lo contrario, permitir que la emoción se sienta completamente, sin interferencias, sin juicios, sin resistencia. Para entender cómo funciona, primero hay que reconocer un principio fundamental: las emociones solo persisten cuando hay resistencia. Lo que reprimimos, lo que negamos, lo que intentamos evitar, se mantiene dentro de nosotros. La energía emocional no desaparece solo porque la ignoremos. Al contrario, al no ser expresada ni liberada, se acumula y sigue operando desde el subconsciente, afectando nuestra percepción, nuestras reacciones y nuestra salud física. Pero si en lugar de resistirnos a una emoción, le permitimos estar ahí sin tratar de modificarla, pierde su carga. Se disuelve por sí sola. El proceso de dejar ir comienza con la atención plena a lo que se siente en el cuerpo. No con la mente, no con el análisis, sino con una observación directa de la sensación. Si hay ansiedad, se dirige la atención a la sensación de ansiedad en el cuerpo, sin tratar de nombrarla,
sin etiquetarla como algo negativo. Si hay tristeza, se siente la tristeza en su estado puro, sin agregarle pensamientos sobre el pasado o sobre su causa. Si hay enojo, se permite que la sensación de enojo esté ahí sin necesidad de expresarlo ni reprimirlo. El paso más importante es soltar toda resistencia y control. Normalmente, cuando sentimos una emoción desagradable, la mente reacciona de inmediato con pensamientos como «esto no debería estar pasando», «cómo me quito esta sensación», «esto es demasiado incómodo». Pero cuando dejamos ir, nos rendimos completamente a la emoción. Dejamos que esté ahí sin tratar de expulsarla, sin intentar arreglarla. Es como si nos convirtiéramos en un observador silencioso, permitiendo que la emoción haga su trabajo sin interferencias. El siguiente punto es no agregar pensamientos a la emoción. Una emoción en su estado puro es solo una sensación en el cuerpo. Lo que la convierte en sufrimiento es el diálogo interno que la acompaña. Si sientes ansiedad y comienzas a pensar «esto es horrible, nunca voy a estar bien, necesito hacer algo para calmarme», entonces alimentas la emoción y la refuerzas. Pero si simplemente te quedas con la sensación sin añadirle ninguna historia, sin interpretarla, sin analizarla, se debilita por sí sola. La clave está en permitir que la emoción siga su curso hasta que se libere por completo. Al principio, puede parecer difícil porque la mente está acostumbrada a intervenir. Pero si te quedas con la sensación sin interferir, notarás que en algún momento comienza a disiparse. Puede durar unos minutos o más, pero inevitablemente pierde su intensidad. Y cuando desaparece, se siente una ligereza inmediata, como si se hubiera liberado un peso que ni siquiera sabías que estabas cargando. David Hawkins explica que este proceso se puede practicar con cualquier emoción, desde el miedo hasta el enojo, desde la tristeza hasta la culpa. Cada vez que surge una emoción fuerte, en lugar de reprimirla o reaccionar impulsivamente, simplemente se siente, se permite completamente, se deja que se exprese sin interferencias. No significa actuar sobre la emoción ni exteriorizarla de manera reactiva, sino permitir que la energía emocional pase a través del cuerpo hasta que se disuelva. El efecto de esta práctica es acumulativo. Cuantas más emociones se liberan, más ligero se vuelve el cuerpo, más calma se experimenta en la mente, más claridad surge en la percepción. Muchos de los pensamientos repetitivos que antes parecían imposibles de detener desaparecen por sí mismos porque su raíz emocional ha sido liberada. No hay necesidad de luchar contra la mente, porque cuando se disuelven las emociones atrapadas, los pensamientos pierden su poder automáticamente. Otro aspecto importante de la práctica es que no se necesita entender de dónde viene la emoción para liberarla. Muchas personas creen que necesitan recordar el evento traumático o identificar la causa exacta de su ansiedad para poder resolverla. Pero esto es un error. La emoción es solo una energía, y lo único que necesita es ser sentida y permitida. No es necesario revivir el pasado ni analizar el origen de cada emoción. Basta con dejarla estar y permitir que se vaya. Cuando se practica de manera constante, las emociones atrapadas comienzan a desaparecer en capas. Primero se liberan las emociones superficiales, luego aquellas más profundas que han estado reprimidas durante años. Con el tiempo, la carga emocional que se ha acumulado a lo largo de la vida empieza a disiparse y se experimenta un estado de paz y ligereza que antes parecía inalcanzable. Ahora exploraremos cómo esta práctica transforma la vida diaria, cómo cambia la manera en que nos relacionamos con los demás, cómo impacta nuestra salud física y mental, y cómo vivir desde un estado de libertad emocional sin estar constantemente arrastrados por los patrones del pasado. Cuando la técnica de dejar ir se aplica de manera constante, la transformación en la vida diaria es evidente. Algo que antes parecía imposible, vivir sin estar dominado por emociones negativas, sin reaccionar impulsivamente, sin sentir que el pasado controla el presente, se convierte en una realidad tangible. La manera en que experimentamos el mundo, las relaciones, el estrés e incluso el cuerpo cambia por completo, porque la carga emocional que antes tenía cada experiencia ha comenzado a disolverse. Una de las transformaciones más notables es la forma en que nos relacionamos con los demás. Antes de aprender a dejar ir, la mayoría de nuestras interacciones estaban condicionadas por heridas emocionales, por expectativas, por miedos y resentimientos no resueltos. Muchas discusiones surgen no por lo que se dice en el momento, sino porque tocan una herida que ha estado latente durante años. Un comentario inofensivo puede activar el dolor del rechazo, la crítica de alguien puede revivir viejas inseguridades, una acción descuidada puede despertar el miedo al abandono. Pero cuando estas emociones se han liberado, la interacción con los demás cambia por completo.
Las palabras de los otros ya no desencadenan reacciones automáticas, porque no hay una herida emocional que las amplifique. Se escucha sin defensas, se responde sin necesidad de protegerse o atacar. La comunicación se vuelve más fluida, más auténtica, más libre de expectativas. Otro cambio importante es la disminución del estrés y la ansiedad. Muchas personas viven en un estado constante de tensión, sintiendo que siempre hay algo que hacer, algo que arreglar, algo que podría salir mal. La mente está atrapada en un ciclo interminable de preocupación y anticipación, generando un estrés que eventualmente se manifiesta en el cuerpo. Pero cuando las emociones atrapadas comienzan a liberarse, la ansiedad pierde su control. El cuerpo se siente más ligero, la respiración es más profunda, la mente deja de estar en un estado de alerta constante. Se desarrolla una sensación de confianza en la vida, una certeza de que todo ocurre exactamente como debe ocurrir, sin necesidad de controlarlo todo. La salud física también experimenta mejoras notables. Como explicó David Hawkins, muchas enfermedades están relacionadas con emociones reprimidas. Cuando el cuerpo tiene que retener grandes cantidades de estrés, enojo o miedo, los sistemas internos comienzan a desajustarse. Pero cuando estas emociones se liberan, la energía del cuerpo fluye de manera más natural, el sistema nervioso se relaja, el sistema inmunológico se fortalece. No es raro que personas que han practicado la técnica de dejar ir reporten una mejora en su bienestar físico, desde la reducción de dolores musculares hasta la desaparición de síntomas crónicos. Otra transformación profunda ocurre en la percepción del tiempo. Antes de soltar las emociones atrapadas, la mente vive en el pasado y en el futuro. Se arrastra el peso de experiencias anteriores y se anticipan constantemente eventos que aún no han sucedido. Pero cuando las emociones dejan de gobernar la experiencia, la mente se instala en el presente de manera natural. La sensación de carga desaparece, y cada momento se vive con mayor claridad y frescura. Ya no hay una urgencia constante por escapar del presente ni por llenar el vacío con distracciones. Lo que sea que ocurra en el momento es suficiente, sin la necesidad de que sea diferente. Incluso las emociones que antes parecían insoportables ahora se experimentan con una ligereza sorprendente. La tristeza, cuando no se resiste, fluye como una sensación en el cuerpo y se disuelve. El enojo, cuando se permite sin juicio, pierde su fuerza rápidamente. El miedo, cuando no se evade, deja de tener poder. El sufrimiento solo ocurre cuando hay resistencia, cuando hay una historia mental que refuerza la emoción. Pero cuando se permite que la emoción simplemente exista sin etiquetarla, sin dramatizarla, sin añadir pensamientos, se convierte en un fenómeno pasajero que viene y va sin dejar rastro. En la práctica diaria, esto se traduce en una mayor capacidad de adaptación. Antes, cualquier cambio inesperado en la rutina podía generar frustración, incomodidad o estrés. Pero después de liberar la carga emocional, la vida se vuelve más flexible. Se acepta lo que ocurre sin la necesidad de pelear contra ello. Si algo no sale según lo planeado, en lugar de frustrarse, simplemente se ajusta. Ya no hay una rigidez interna que exija que todo sea de una manera específica para sentirse en paz. La paz ya está presente, independientemente de lo que ocurra externamente. Otro efecto inesperado de la práctica de dejar ir es la sensación de mayor claridad mental. Antes, la mente estaba llena de pensamientos obsesivos, preocupaciones constantes, interpretaciones sobre lo que los demás dijeron o hicieron. Pero cuando las emociones atrapadas se liberan, el pensamiento se vuelve más tranquilo, más funcional. Ya no hay una necesidad de analizar cada detalle de la vida, de darle vueltas interminables a los problemas. La mente se silencia de manera natural porque ya no hay una energía emocional reprimida que la alimente. Pero quizás el mayor beneficio de esta práctica es la libertad que se siente al no estar condicionado por el pasado. Muchas personas viven atrapadas en viejas heridas, en experiencias traumáticas, en historias que siguen repitiéndose en la mente como si aún estuvieran ocurriendo. Pero cuando se aprende a dejar ir, el pasado pierde su poder. Ya no define el presente, ya no dicta la manera en que se percibe la vida. Cada día se vive con una sensación de ligereza, sin el peso acumulado de lo que ocurrió antes. Todo esto sucede no porque la persona se haya convertido en alguien diferente, sino porque ha dejado de cargar con lo que nunca necesitó cargar. Dejar ir no añade nada a la vida, no requiere esfuerzo ni control. Solo requiere soltar lo que ya no es necesario. Y en ese soltar, se descubre que la paz y la felicidad no son cosas que se alcanzan en el futuro, sino estados naturales que han estado aquí todo el tiempo,
esperando a que se les permita surgir. Y ahora nos centraremos en ver cómo aplicar esta técnica de manera constante en la vida cotidiana, cómo establecer un hábito de liberación emocional y cómo asegurarse de que la práctica de dejar ir se convierta en una herramienta para vivir con mayor ligereza, libertad y plenitud. Para aplicar la técnica de dejar ir en la vida diaria, lo primero es cambiar la relación con las emociones. En lugar de verlas como algo que debe evitarse, controlarse o cambiarse, hay que permitirles estar ahí sin interferencia. Esto requiere un estado de total apertura y aceptación de lo que se está sintiendo en cada momento. No se trata de reprimir ni de exagerar la emoción, sino de experimentarla tal como es, sin agregar pensamientos, sin analizarla, sin luchar contra ella. Cuando una emoción aparece, el primer paso es detenerse y sentirla en el cuerpo. No tratar de etiquetarla ni de darle un significado, sino simplemente notar cómo se experimenta físicamente. Puede manifestarse como tensión en el pecho, un nudo en el estómago, calor en la cara, presión en la cabeza. En lugar de resistirla o distraerse, se le permite estar ahí por completo. El segundo paso es soltar toda resistencia. Normalmente, cuando una emoción desagradable aparece, la mente entra en un estado de lucha: no quiero sentir esto, ¿cómo me deshago de esto? Esto es insoportable. Pero en la práctica de dejar ir, no se hace nada de eso. En lugar de intentar escapar, se le permite a la emoción ser lo que es, sin tratar de modificarla o empujarla fuera. El tercer paso es no añadir pensamientos a la emoción. El sufrimiento no viene de la emoción en sí, sino de la historia que la mente construye alrededor de ella. Si hay enojo, en lugar de pensar esto es injusto, no debería estar pasando, simplemente se siente la energía del enojo en el cuerpo. Si hay tristeza, en lugar de recordar el pasado y revivir la causa, se experimenta la tristeza como una sensación física, sin agregar narrativa. El cuarto paso es permitir que la emoción siga su curso hasta que se disuelva. Todas las emociones tienen una duración limitada si no se les alimenta con pensamientos. Cuando se permite que una emoción se sienta sin resistencia, sin etiquetas, sin intentar cambiarla, eventualmente pierde intensidad por sí sola. Puede durar unos minutos, tal vez más, pero inevitablemente se debilita y desaparece. El proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario. Cuanto más se practica, más rápido y fácilmente se liberan las emociones atrapadas. Se puede hacer en cualquier momento del día, en cualquier situación. Si surge ansiedad, se deja estar sin luchar. Si aparece enojo, se siente sin actuar sobre él. Si hay tristeza, se experimenta sin caer en una espiral de pensamientos negativos. Con el tiempo, la mente deja de identificarse tanto con las emociones. Antes, cuando surgía el miedo o el enojo, se sentía como si fuera parte de la identidad: soy una persona ansiosa, soy alguien con problemas de ira. Pero con la práctica de dejar ir, se descubre que las emociones son solo energías pasajeras que van y vienen, sin definir lo que realmente somos. El efecto de esta práctica es acumulativo. Cada vez que se deja ir una emoción atrapada, se libera una parte de la carga emocional acumulada a lo largo de la vida. Al principio, puede parecer que las emociones son demasiado intensas o que no desaparecen de inmediato, pero con el tiempo, se vuelve más fácil soltarlas. Lo que antes generaba ansiedad o sufrimiento ya no tiene el mismo impacto. La ligereza se vuelve el estado natural. La conclusión es simple: el sufrimiento solo existe cuando hay resistencia a la emoción. Dejar ir es la práctica de soltar esa resistencia y permitir que la vida fluya sin interferencia. No se trata de volverse indiferente ni de reprimir lo que se siente, sino de experimentar todo con apertura, sin lucha. No hay nada que entender, nada que analizar, nada que solucionar. Solo hay que sentir y permitir. Y en esa rendición total, la emoción pierde su poder y la paz se revela por sí misma.